Bueno, nos encontramos en contacto con lo prometido, uno de los hombres más importantes de Europa, quien maneja muchísima y muy buena información. Me refiero al amigo Javier Taibo, vicepresidente de Web y además editor responsable de Erlang, Defensa y todo aquello que hace a la industria. Javier, buenas tardes aquí en Buenos Aires y con mucho frío. Muy buenas tardes, aquí terminando la tarde y con mucho calor. Esto es lo mal repartido que está el mundo. Bueno, muy bien. Javier, voy a ser directo, voy a entrar a la pregunta de lo que hablamos siempre. Hay un poquito de revuelo en Europa con las low cost. ¿Por qué nos contás un poquito qué está pasando con esas empresas que tienen un movimiento bastante complicado en estos momentos? Bueno, la verdad es que yo no sé dónde está hoy la diferencia entre una low cost y una compañía de red, porque si un pasajero se sube en una clase turista de Air France, de Alitalia, perdón, de Alitalia no, de ATI, ya, de Iberia, pues la diferencia con la cabina única de Ryanair, EasyJet o de las grandes compañías low cost es muy escasa. Pero bueno, efectivamente hay un revuelo en el sentido de que están Ryanair e EasyJet, principalmente Ryanair, en una huelga fundamentalmente de sus tripulantes de cabina de pasajeros. Y si tenemos en cuenta que Ryanair es la principal compañía aérea europea con muchísima diferencia con respecto a cualquier otra aerolínea, evidentemente una distorsión por huelgas de esta compañía sí que genera dificultades en el transporte aéreo en Europa, además de que crea problemas puntuales en muchos aeropuertos porque Ryanair no se caracteriza como otras o como las compañías de red por tener acuerdos con otras aerolíneas e intentar solventar de una manera rápida los problemas de transporte de sus propios pasajeros. Prácticamente es, no hay vuelo y pues le devuelvo el billete o lo que sea, pero evidentemente todo eso sometido al régimen de indemnizaciones que marca la Unión Europea para estos casos, evidentemente. Estamos en un verano insólito porque es un verano que posiblemente va a ser mucho mejor que cualquiera de los veranos previos a la pandemia, pero también yo creo que la gente debe pensar o debe asumir, y cuando digo la gente digo los profesionales del sector, que esto es un fenómeno muy puntual porque lleva mucha gente durante 2 años, desde hace 2 años, queriendo viajar y está viajando pues a no importa qué precio, con tarifas carísimas, no solamente en el transporte aéreo, sino también en los hoteles, en la restauración y todo esto. Y yo creo que en septiembre esa demanda se va a adaptar más a la oferta. Los precios están altos porque la oferta no ha podido o no ha querido adaptarse a la demanda que iba a haber este verano, que sigo diciendo que es muy alta. Yo en realidad creo que la auténtica recuperación del transporte aéreo en la Europa continental va a ser en el año 2023 y que ahora estamos viendo un fenómeno puntual y si luego sigo diciendo que un poco perturbado por lo que son las huelgas de las dos grandes compañías aéreas europeas. Bueno, las dos más importantes ahí que estamos escuchando muchos comentarios, inclusive en EasyJet hay una renuncia muy importante. Nos gustaría que nos comentes algo al respecto. Bueno, yo creo que todas estas compañías tienen tensiones operativas importantes. Su musculatura o el cambio de musculatura débil a fuerte ha sido mucho más relevante por su tamaño en ellos. El acordeón que han sufrido de retracción de la demanda durante la pandemia y de expansión en este momento es inusualmente importante, con lo cual los departamentos de operaciones evidentemente sufren. Tenemos que tener en cuenta que no solamente es en el de pilotos, o sea,
Y yo en el fondo lo comparto. Las compañías tienen que lo han pasado muy mal durante 2 años, que ciertamente han cerrado muchas menos aerolíneas de lo que hubiera sido previsible con la que ha caído, algo que un parón del transporte aéreo que no había sucedido desde la Segunda Guerra Mundial y con los parámetros de tráfico que tenemos en este momento en el siglo XXI. Bueno, pues las compañías también son cautas en la recuperación de sus profesionales, no solamente de los pilotos, sino de personal de mantenimiento, personal de handling y en algún momento incluso todo ese personal se ha visto abocado a buscar otros trabajos y ya no están en el mercado. Pero sigo diciendo que estamos en el momento de altísima demanda de pasajeros y que yo creo que en septiembre las cosas estarán en su cauce. Yo nunca estaría hablando de que en Europa hay un caos. Bueno, es importante porque además, trasladándonos a tu empresa, vamos a hablar de Web, que es la empresa que tú de alguna manera trabajas también para que siga prosperando y que fue la única que nació dentro de la pandemia, ¿verdad? La única, por lo menos en España. No controlo mucho los otros países europeos de nueva creación, pero sí podemos decir que es la única en España y de las poquísimas en Europa. Bueno, y están, el estado de demanda también es muy importante porque ustedes vuelan en interislas y también con algún otro vuelo que estén pensando en corto plazo. Sí, efectivamente. La verdad es que la demanda nuestra ha ido solamente creciendo desde que empezamos a operar hace casi un año, porque empezamos a operar el 16 de julio. En este momento estamos, digamos que a una altitud de crucero y a una velocidad de crucero, pero tenemos que ir a más. También es cierto que como empresa de nueva creación también tenemos nuestros problemas. Por ejemplo, algo que no es tan importante, por ejemplo, en Argentina o en general en Latinoamérica, excepto en los grandes hubs, nosotros hemos tenido este verano problemas de obtención de slots, de franjas de operación en los aeropuertos, por la sencilla razón de que, y esto no lo esperábamos, nosotros creíamos que íbamos a tener un panorama de slots tranquilo, veíamos que todos los aeropuertos en los que operaban, que los slots estaban copados absolutamente, pero creíamos que a medida que se iba a acercar el verano, que esos slots se iban a aflojar. Bueno, no se han aflojado por la sencilla razón de que todas las compañías han en este verano, sigo diciendo, han mantenido a todos los slots y han intentado acaparar más. Nosotros, como de empresa de nueva creación, no teníamos derechos históricos de slots, lo tendremos a partir de diciembre, y al final hemos tenido que ajustar nuestra programación bien que mal, más bien que mal, a lo que era la situación. Pero nosotros nos alimentamos mucho del tráfico interinsular local, ya sea de los residentes o de turistas o gente de negocios que va a las islas, y eso sí nos ha hecho ser más conservadores en la expansión, precisamente por un tema de slots. Nosotros no pensamos, estamos evaluando en ampliar las rutas a la península ibérica en octubre, noviembre, cuando ya la demanda de slots es más baja, cuando en principio pensábamos haberlo hecho en el principio de esta temporada alta. No es grave, somos conservadores y lo asumimos con resignación, con firmeza y con miras de futuro. Bueno, hay que entender que España es un país central en el turismo de Europa y hay que entender que son los número uno y indudablemente, tú los acabas de decir, el europeo generalmente luego de 2 años dobla la apuesta y quieren viajar a todo al coste que fuera, ¿verdad? Sí, no, y es así, porque realmente como la oferta no está cubriendo la demanda, las tarifas aéreas están disparatadas, no solamente para hacer turismo en Europa, las tarifas aéreas para volar de entre Europa y América están desmesuradas. Yo creo que a partir de septiembre viviremos un proceso de normalización y de regularización o de regulación de estas situaciones. Javier, para ir cerrando, ¿de qué manera o cómo se compensa el hecho de que los rusos se hayan apropiado de 500 aviones y que de alguna otra manera también no va a haber turismo desde Rusia, entiendo, hacia España, ¿verdad?
Sí, efectivamente. En volumen el turismo ruso a España no es importante, no es grave. Es un turismo de alta capacidad adquisitiva, pero no es muy significativo en el conjunto del transporte aéreo. Puede haber hoteles en España en donde tenían una esperanza de vivir del turismo ruso, pero bueno, no está ocurriendo, pero eso se está compensando con otras regiones. Yo creo que este verano va a ser récord en España. Es curioso también ver cómo se va a estabilizar esto, porque España era el segundo país por ingresos y por número de turistas del mundo antes de la pandemia, superado a Francia, y este año, pues claro, este verano no va a ser una muestra clara de cómo se reorienta. Parecía que el turismo hacia España que se iba a mostrar débil, pues no, no se está mostrando débil, pero tendremos que esperar un poco más para analizarlo. Para responder a todas las preguntas, con respecto a la flota de aviones rusos, yo no estoy tan seguro que esté retenida, porque tengo informaciones de algunos arrendadores, de algunos lessors con los que estamos en contacto, en donde bien que mal esos aviones se están liberando, en este caso más mal que bien. Pero también es cierto que lo que se mantenga allí son aviones que no van a poder prácticamente volar porque necesitan de la asistencia tanto Mantenimiento. de Airbus Sí, como de sí. Boeing como de otros fabricantes, que sin esa asistencia es prácticamente imposible. Yo creo que es un efecto colateral del conflicto de Ucrania, que yo creo que también no creo que tarde mucho en normalizarse. Yo creo que realmente el conflicto de Ucrania no se va a expandir durante mucho tiempo y que habrá un acuerdo. Evidentemente no será a gusto de todos, pero que esta situación no beneficia ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a Europa. Y yo creo que además que el que más va a pagar la factura de este conflicto es la Unión Europea, no es ni Rusia ni Estados Unidos. Bueno, Javier, realmente un informe muy completo. Te agradezco tu tiempo. Vamos a seguir en contacto y creo que me gustaría poder verte aquí por Sudamérica. Sé que ahora es muy difícil en esta temporada, pero me gustaría poder verte por aquí. No es tan Gracias. difícil, iré dentro de 15 días. Bueno, vamos a estar en contactos entonces. Muchas gracias, Javier. Un Muchas abrazo gracias, grande. es un placer y un honor. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, en exclusiva lo escucharon Javier Taibo desde Madrid para Reporte Aéreo Mundial.